de mañana, aún siendo oscuro, él se apartó para ir a orar y para prepararse para todo lo que le esperaba en su vida y ministerio. En segundo lugar, el Señor también habló del lugar y habló de la hora. El lugar dice que fue el desierto. Él salió al desierto a orar. ¿Qué hacía? Oraba. Y el primer elemento efectivo de un devocional de un creyente es la oración. Porque con la oración nosotros nos preparamos, nos equipamos, nos fortalecemos para poder hacer la obra del Señor. Decimos que los grandes hombres en la historia de la iglesia, hombres y mujeres, no son los que hablan de la oración, no son los que predican de la oración, no son de los que enseñan de la oración, sino los que oran. Los que oran. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia de la iglesia son los que oran. No los que predican, no los que enseñan, sino los que verdaderamente oran. Y eso nos debe a nosotros capacitar y debemos de entender que hay que orar. Hay que orar. Antes de hablar con los hombres, hay que hablar con Dios. Antes de hablar con los hombres, hay que hablar con Dios. Y eso se llama oración. En esta hora vamos a hablar del segundo elemento importante en la vida devocional del creyente. El segundo elemento importante en la vida devocional del creyente. Y es que nosotros tenemos que aprender a sacarle el máximo provecho a la vida a través de la palabra. Usted y yo debemos de aprender a sacarle el máximo provecho a la vida por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos sacarle el máximo provecho a la vida? ¿Qué tendremos que hacer? Pues la Biblia nos lo dice. Así que le voy a invitar que abra su Biblia allí en el Salmo. En el Salmo 119. Salmo 119, los versículos 17 al 24. Dice esta palabra: haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en esta tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esto dijo el rey David. Esto dijo el rey David. Y en este pasaje
que del Salmo 119, versículos 17 al 24, yo quiero que meditemos sobre tres cosas que este pasaje, que el salmista nos enseña, que debemos hacer para sacarle el máximo provecho a la vida. Recordemos que estamos iniciando el año y tenemos como creyentes pensar en cómo sacarle el máximo provecho a la vida. Si yo le pregunto, ¿usted quiere vivir? Usted me va a decir que sí. Y todos queremos vivir. ¿Pero vivir para qué? ¿Para qué? ¿Está usted pensando en cómo sacarle el máximo provecho a la vida que el Señor le dé en el 2020? ¿Ha estado reflexionando y meditando y diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en el 2020? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué mejoras cosas yo voy a hacer? Y para eso está la palabra. Número 1. Necesitamos aprender constantemente de la palabra de Dios. Si usted quiere sacarle el máximo provecho a la vida en el 2020, usted necesita aprender constantemente de la palabra de Dios. Usted necesita aprender constantemente de la palabra de Dios. Le pregunto, estamos ya en el día 12 o 12 de enero. ¿Qué ha aprendido usted más de la palabra? ¿Qué ha aprendido usted más de la palabra en estos 12 días que ya estamos viviendo? ¿Ha aprendido más de la palabra o no? Entonces el creyente, para sacarle el máximo provecho a la vida, tiene que estar aprendiendo constantemente de la palabra, cada día, cada momento. Entonces dice, necesitamos aprender a ser siervos. Necesitamos aprender a ser siervos. Porque escuchaba allí algo que dijeron que debemos hacer, lo que es Santiago, que debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores. Tan solamente oidores de la palabra. Así que necesitamos ser siervos. Porque el siervo es el que está para aprender. El siervo es el que está para obedecer. El siervo está para recibir órdenes de su patrón. En este caso es Dios, con la iglesia, con usted y conmigo. Pero me temo que la iglesia del siglo XX o XXI, la iglesia ha caído en el señorismo. Somos señores, no siervos. Y hemos caído en ese problema de ser señores y no ser siervos. Porque nada más escuchamos la palabra, entendemos la palabra, pero no la obedecemos. Porque somos señores y no siervos. Mire ese rótulo. Basado en la palabra. La mayoría, señores, no siervos.
Dice el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aprendiere. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí para aprender. Para aprender. Aprender de la palabra. El siervo es aquel que vive de acuerdo con la palabra de Dios. El que guarda la palabra, ese es de quien hay que aprender para hacer el bien. David habla que aquel siervo que vive y guarda la palabra está viviendo al máximo la vida, y es porque ha aprendido la disciplina de la vida devocional. Cuando escucho la palabra, entiendo la palabra, pero no la obedezco, yo soy Señor y no soy siervo. Soy Señor y no siervo. Veo lo que dice el versículo 18 del Salmo 119. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué necesita el creyente para sacarle el máximo provecho a la vida? Necesita abrir los ojos. Necesitamos abrir los ojos para ver las maravillas que Dios hace y que Dios ha hecho y que Dios está haciendo. Y eso está en la palabra. Eso está en la palabra. Pero carecemos de miopía espiritual. El hermano Joel no les puede curar eso. La miopía espiritual, no. Él no puede curar eso. Solamente se cura viendo las maravillas de Dios en la palabra. Viendo las maravillas de Dios en la palabra. Y dice también en 2 Reyes capítulo 6 versículo 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Todo creyente necesita aprender a ver en la palabra sus grandes maravillas que Dios ha hecho ya y que está haciendo hoy. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos en luz. Necesitamos ser buenos videntes. Videntes. Acercarnos a la palabra para poder ver en ella las grandes maravillas de Dios. Las grandes maravillas que Dios ha hecho y está haciendo. Necesitamos ser buenos videntes. Hay que ver. Hay que ver qué es lo que Dios ha hecho. Y hay que vernos a través de la palabra. Cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha la palabra, cuando usted está verdaderamente consciente que debe de crecer y vivir una vida agradable a Dios, tenemos que tener la actitud de vernos en la palabra. ¿Qué significa eso de vernos en la palabra? Significa de que al ver
mis errores a través de la palabra, al ver lo que Dios me manda hacer en la palabra, yo tengo que obedecer. Vernos en la palabra significa obedecer la palabra, cambiar de actitud, cambiar de dirección, cambiar de vida, porque la palabra me cambia. La palabra me transforma. Yo necesito no ser tanto informado, sino transformado por medio de la palabra. Porque sabemos mucho y entendemos mucho y tenemos mucha doctrina y tenemos mucho conocimiento y conocimiento más conocimiento, pero no hace nada. No cambia. Porque no nos vemos en la palabra. No nos vemos. Solo la escuchamos y la entendemos, pero no la obedecemos. Vernos en la palabra significa cambio. Significa transformación. Yo necesito cambiar por medio de la palabra. Y para eso debo de verme en la palabra. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de mejorar? Eso es vernos en la palabra. Y la iglesia, no hablo solo de la iglesia de Getsemaní, la iglesia del Señor Jesús está viviendo días difíciles porque no se está viendo en la palabra, no está cambiando. Pasará el año y si no nos vemos en la palabra vamos a hacer lo mismo. Versículo 19. Necesitamos ser como forasteros. Forastero soy yo, dijo David, en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Como ciudadanos del reino de Dios, yo soy un forastero. Aquí en la tierra, por tal razón, yo debo sacarle el máximo provecho a la vida, renunciando a todas las cosas de este mundo, reconociendo que soy un forastero en la tierra. ¿Qué es usted, hermano? Un forastero. Usted es un peregrino, yo soy un peregrino, yo soy un forastero. Yo me voy. Tenemos que irnos de acá, pero el creyente está amarrado en lo material. Está amarrado en lo material. Como que aquí va a vivir toda la vida. Usted es forastero, yo soy forastero, yo soy un peregrino, nos vamos. No se apegue a lo material, no se apegue en lo intelectual, no se apegue en lo social, no se apegue en ninguna cosa de este mundo, porque usted es forastero. Ya se puede ir. Ya se puede ir. Ahora. Aún estando aquí o al salir de acá y salir a la calle, usted ya puede irse para el cielo. Porque usted es un forastero. Pasa un bus y se lo arrolla. Un carro y se lo arrolla. O se desliza y se cae y se quiebra el cráneo y ya se fue. Así es. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Que Dios lo guardó. Y le permitió salir de su casa, ir a la calle y al que tiene carro subir al carro. Hoy que los frenos no fallaran y venirse y estar aquí sentado. Pero todavía por la misericordia de Dios. Pero usted es un forastero. Usted es un forastero. Por eso necesitamos vernos en la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No nos conformemos en las cosas, no nos enfoquemos en las cosas materiales de este mundo. Vivamos siendo forasteros, peregrinos en el mundo que vivimos hoy. Aprendamos a vivir la vida devocional con Dios para que lleguemos a ser buenos ciudadanos del cielo. Para que lleguemos a ser buenos ciudadanos del cielo. Porque vamos para el cielo. Ya le puede pegar un toque en el corazón y adiós, chula. Se fue. Se fue. No importa la edad. No piensen, jóvenes, que porque están jóvenes. Ya les puede fallar el chacalele y se van. O cualquier otra cosa. Todos somos forasteros. Y tenemos que irnos tarde o temprano. ¿Qué tenemos que hacer para sacarle el máximo provecho a la vida? Número 1, ya dijimos, necesitamos aprender constantemente de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto ha aprendido usted en estos 12 días del mes de la palabra, más de la palabra de Dios? O lo mismo, estamos en el mismo nivel. No. Número 2, necesitamos anhelar la palabra de Dios siempre. Necesitamos anhelar la palabra de Dios siempre. No anhele tanto comer pupusas. No anhele tanto comer pastel. Porque caemos en tanta pastelería, en tanta pupusería, que esa es la vida. Y cualquier hermano que va a cumplir un año, ahí está el gran pastel. Y para eso es la vida. Y nos hacemos barrigones. Tanto hombres como mujeres, no piensen solo los hombres. Ya no les queda la falda, ya no les queda el vestido. Y algunos hasta cascorbo. No es eso. Vea lo que dice la palabra. Los versículos Salmos 89, 20, 40 y 131. Dice la palabra. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. De anhelar. Anhelar es un deseo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Anhelo. ¿Está usted anhelando la palabra de Dios cada día? ¿O no es como aquel hermano que dijo, mire, cada 8 yo le quito el polvo a la Biblia porque vengo a la escuela dominical el domingo? Si no viniera cada 8, pues ni el polvo le quitaría a la Biblia. ¿Anhela usted la palabra cada día? ¿La está leyendo? ¿La está escudriñando? ¿La está memorizando? ¿La está compartiendo? ¿La está enseñando?
El que enseña es el que aprende más. El que enseña la palabra es el que aprende más. Pero hay que anhelarla, anhelar la palabra. Necesitamos tener una actitud que afecte el alma por la palabra de Dios. Escuche esto. Necesitamos tener una actitud que afecte el alma por la palabra de Dios. El alma consiste en la mente, voluntad y emociones del hombre. El alma es aquella parte que constituye la ausencia misma del ser y personalidad del ser humano. Salmo 107, 8 y 9 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ese debe de ser nuestro anhelo siempre. Anhelar la palabra, comer la palabra, para vivir, para sacarle el máximo provecho a la vida. No es los hermanos que dejan tirada la Biblia ahí. Vinieron al culto y se fueron y la Biblia la dejaron tirada. Ni se acuerdan de que tienen Biblia. Ahí está. Y un hermano de acá, que ha trabajado en otra iglesia, trae el rimero de Biblias porque los hermanos llegaron al culto y dejaron las Biblias y las abandonaron. Y hermanos se las trae y aquí las donamos para hermanos que no tienen la Biblia. Pero eso es anhelar la palabra. ¿Está afectando el alma del creyente la palabra o no le afecta nada? Por eso cuando predicamos y enseñamos la palabra, el deseo y el propósito es que afecte el alma del ser humano, que cambie. Pero no lo podemos ver. Y seguimos con las mismas costumbres, la misma manera de vivir. Si la palabra no le va a cambiar a usted, no le va a cambiar nada. Aunque le manden misiles como los que está tirando Irán. Ni así va a cambiar. Porque la palabra es más que un misil que penetra el alma, si se lo permitimos. Jóvenes, adultos, señoras, caballeros, por favor no ande la Biblia allí en teléfonos o en tablets. Eso es sinvergüenzada. Sinvergüenzada. ¿Acaso no tiene para comprar una Biblia y si es posible nueva de la versión 60? Y anda allí con cosas. No, señor. Ande su Biblia. Si es posible, grande. Yo tengo pena porque ando una chiquita aquí. Debe andar una más grande. Usted tiene que identificarse que es un creyente y que anhela la palabra y que quiere que la palabra lo cambie, que cree que la palabra lo transforme. De lo contrario, no pasa nada. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tener una actitud que afecte las emociones con lo que usted aprende de la Biblia. Necesitamos aplicarla al diario vivir en todos los eventos de la vida. Aplique la palabra. Aplique la palabra a cualquier evento de su vida. Y véase si eso es correcto o no es correcto.
Si eso manda Dios a hacer. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a la vida? Ya dijimos dos cosas. Dijimos, en primer lugar, que necesitamos aprender constantemente de la palabra de Dios. Número 2, necesitamos anhelar la palabra de Dios siempre. Anhelo, deseo de cambiar, deseos de mejorar, deseos de avanzar, deseos. Y número 3, necesitamos apoyarnos en la palabra siempre. Necesitamos apoyarnos en la palabra siempre. Salmo 119, versículos 21 al 24. Número 1, hay que encarar a los soberbios. Hay que encarar a los soberbios. Versículo 21. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Reprendiste a los soberbios. ¿Y quién es un soberbio? ¿Quién es un soberbio de acuerdo a la Biblia? Un soberbio es uno que ve la Biblia y entiende la Biblia, pero no la obedece. Es un soberbio. Porque no tiene una actitud de humildad para someterse a que la palabra lo guíe. ¿Y cuál es la otra palabra que usa David? Maldito. ¿Estará usted bajo maldición? Aún siendo creyente porque no obedece la palabra. ¿Cómo cree que está? Mire lo que dice, ahí lo está diciendo el versículo, no lo estoy diciendo yo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. El que se desvía de la palabra, el que se desvía de los mandamientos, cae en maldición. Cae en maldición. Porque está haciendo lo que usted quiere hacer, no lo que Dios quiere que usted haga. Ni lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. Nos desviamos. A la izquierda, a la derecha nos desviamos. No seguimos rectos con el Señor. Entonces, ¿cómo sacarle el máximo provecho a la vida? Haciendo lo que dice. Un soberbio es aquel que se desvía de los mandamientos de Dios y hay que reprenderle, pues caen bajo maldición de Dios. Por eso estamos, por eso predicamos y por eso enseñamos, porque debe de ser una reprensión bíblica para que usted se vuelva a Dios. Usted tiene que volverse, yo tengo que volverme a Dios cada día. Cada día. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y eso es parte de la vida devocional de un creyente. Vea lo que dice también el Salmo, el 119, versículo 53, dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Dejar la ley es pecado. Inicuo tiene que ver con pecado. Y cuando yo dejo la ley es cuando no obedezco la ley, no obedezco la palabra y hago la palabra a un lado y yo me voy por donde yo quiero. Horror se apoderó de mí a causa
de los inicuos que dejan tu ley. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 113. Vamos en el Salmo 119. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Decía David. 115. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, dice David al Señor. Señor, es tiempo de actuar porque han abandonado tu ley. Quiebrale los dientes, Señor. Quiebrale las pezuñas. Han abandonado tu ley, te han desviado, Señor. Tráelos de nuevo, Señor. Están fuera. No están haciendo lo que tú mandas en tu ley, en tu palabra, en tus mandamientos, Señor. Dales por donde el mal les duele. ¿Y a qué venimos a pedir oración? Ay, ore por mí, ore por mí. No, el Señor le está dando porque se ha desviado. Está lejos, anda por sus caminos, no el camino de Dios. Y aquí parecemos una blanca paloma, pero fuera. No, Señor. Dios es Dios. Dios es Dios. Hay que apartar los prejuicios. El versículo 22 del Salmo 19. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hay que apartar los prejuicios. Tenemos prejuicios contra los hermanos, contra el hermano, contra la hermana, contra el muchacho, contra la señorita, contra el esposo, contra la esposa, contra el hijo, contra la hija, contra el yerno, la nuera. Tenemos prejuicios. Somos prejuiciosos. Y si así vivimos, no estamos sacándole el máximo provecho a la vida. No le estamos sacando el máximo provecho a la vida. Y la vida hay que sacarle el máximo provecho. Pero quitando todas estas cosas, no es nada fácil apartar los prejuicios de nosotros. Y para sacarle provecho a la vida devocional debemos apartar todo prejuicio en contra del hermano y la hermana. Los prejuicios que tenemos. Por eso es que tenemos tanta hipocresía en el pueblo de Dios. Por eso tenemos tanto problema entre los hermanos, que estamos llenos de prejuicios. Cuando usted ve a un hermano andar mal, acérquesele a él y dígale lo que usted ve mal en él, pero no lo ande criticando, sino acérquese y dígale, estás mal y te va a quebrar la pata el Señor si no te arrepientes, si no cambias. Te va a dar el Señor, pero dígaselo, porque a veces caemos en tantas cosas que no agradan. Hay que confrontar a los príncipes. Mire, hay que confrontar a los príncipes.
Si usted cree que un hermano es príncipe para usted, confróntelo. Si hay que hacerlo, confróntelo. Dígale lo que usted ve mal. Pero antes, sepa bien lo que va a decir. El versículo 23 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Príncipes hablaron, meditaron y pensaron mal de mí, dice David, mas tu siervo, yo medito en tu palabra, en tus estatutos. Mateo capítulo 10, versículos 17 al 20 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y os azotarán, y aún ante los gobernadores y reyes. Reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El apóstol habla de príncipes. Efesios 6, 15 dice, esto es sacarle provecho a la vida devocional del creyente. Hay que buscar soluciones a los problemas. El versículo 24 del Salmo 119 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mis delicias. La palabra. Ellos son mis consejeros. Cuando usted tiene problemas como cristiano, ¿a dónde va? ¿A buscar el consejero? ¿A buscar el psicólogo? ¿A buscar el psiquiatra? ¿A buscar al vecino o la vecina para contarle sus problemas? No. El creyente va a la palabra. Va a la palabra. El creyente va a la palabra y dice, esto me está pasando. Este problema que tengo es por esto. Esto. Se ve en la palabra y se corrige. Y sale del problema. No es el consejero. Aún no es el pastor. No es el sacerdote. Es la palabra. Es la palabra. Hay muchos consejeros, malos consejeros, que cuando están aconsejando ni siquiera usan la palabra. Solo lo que se les viene a la mente decir. No, Señor. El mejor consejero es la palabra. Véase usted en la palabra. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué dice Dios de esto que me está pasando? Está. No busque, ni siquiera busque al pastor. Use la palabra. Use la palabra. A veces nosotros nos creemos que somos la mamá de Tarzán, ¿verdad? De Tarzán, ¿verdad? Y que todos la sabemos y que vengan a mí porque yo les voy a decir lo que les pasa. Nada de eso. Váyase a la palabra. Váyase a la palabra. Ahí está la solución. Ahí está la respuesta a su problema. Qué cosa. ¿A dónde acude? Decimos entonces, hemos dicho 4 cosas. ¿Recuerda? 3 cosas importantes. ¿Qué debemos hacer para sacar el máximo provecho a la vida? Necesitamos aprender constantemente de la palabra de Dios. Número 2, necesitamos anhelar la palabra de Dios siempre. Y número 3, necesitamos apoyarnos en la palabra siempre. Para sacarle el máximo provecho a la vida devocional, en el creyente, el Hijo de Dios, deberá tener una actitud de siervo. Siervo, no señor.
Siervo, sométase a la palabra, sométase a Dios a través de la palabra. Necesita tener la actitud de un vidente. Veámonos en la palabra. Y necesitamos saber de que somos forasteros, que ya nos vamos de acá. Esto requiere de reordenar nuestras prioridades en la vida presente. Iniciamos el año 2020 y usted necesita verdaderamente reordenar las prioridades en su vida para que sea bendecido, fortalecido y con mucha bendición en el 2020. El devocional, la vida devocional del Hijo de Dios, la vida devocional del creyente. Para eso es. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sin tu palabra nada somos y nada podemos hacer. Ayúdanos a tener una actitud de sumisión a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser siervos. Ayúdanos a ser videntes. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos forasteros y que ya nos vamos de esta tierra y nos vamos para vivir contigo allá en gloria. Pero mientras tanto vivamos aquí en la tierra, ayúdanos a cambiar, a mejorar. Y solamente a través de tu palabra se puede hacer. Bendícenos. Y darnos, Señor, un espíritu que verdaderamente exalte tu nombre. Yo quisiera invitar, si hay hermanos que quisieran pasar adelante para decirle al Señor, quiero someterme a tu palabra, Señor. Quiero cambiar, quiero mejorar. Quiero que mi vida en el 2020 sea un faro de luz mejor que el 2019. Habrán hermanos que quieran pasar adelante a hacer una oración de fe, de compromiso, de anhelo, de cambiar por medio de la palabra. Si usted quiere hacer eso, pase adelante. Habrá alguna niña, un niño, un joven, una señorita que no tiene a Jesucristo y que vive solo por vivir, pero quisiera invitar a Jesús a entrar a su corazón en esta hora. Le invitamos en el nombre del Señor a que venga y reciba a Jesús como su Salvador y Señor de su vida. Habrá algún hermano o hermana que es consciente de que está mal, que está viviendo mal, que está viviendo solo por vivir, pero no quiere depositar su orgullo y venir al Señor y humillarse. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Dios lo está viendo, los ángeles lo están viendo, y aquí es un puño de hermanos poco. No tenga miedo, no tenga pena, reconcíliese con el Señor. Comience a vivir una vida agradable, honorable delante de Dios. No ande desviado, no ande haciendo lo que no agrada al Señor. ¿Habrá alguien? Hermano que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse o venir adelante y orar y hacer un voto de compromiso con el Señor. Si no lo hay, Padre, gracias, muchas gracias por permitirnos predicar tu palabra, que pueda hacer eco en el corazón de aquel hermano o hermana humilde de espíritu. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que Dios nos bendiga, nos ayude y recuerde, estamos iniciando el año y debemos de vivir para Dios mejor.
Muy bien, damos gracias a Dios por su palabra, porque podemos aprender cada vez más de ella. Ya para ir finalizando, ustedes van a poder observar acá en la pantalla algunos anuncios que tenemos como iglesia para este mes de enero, ¿verdad? Dentro de ellos podemos mencionar algunos. Por ejemplo, este día por la tarde, el Ministerio de Diaconado tiene una actividad en el campamento de la iglesia a partir de las 2 de la tarde. Así que todos los diáconos están invitados. En este mes de enero le corresponde al Ministerio del Diaconado. Seguramente en el resto del año, en diferentes meses, diferentes ministerios de la iglesia van a tener la oportunidad de desarrollar el culto. Va a ser un culto más de la iglesia. Así que todos, así como ustedes